El gobierno de Estados Unidos no quiere que Europa proponga un plan de defensa unitario europeo. Pues sí, amigos, parece que Estados Unidos está intentando presionar a Europa para que no formalice ese plan de defensa que quiere Europa hacer independientemente de la alianza transatlántica que es la OTAN. También quiere independizarse, entre comillas, de algunas empresas norteamericanas, o estadounidenses mejor dicho, que provienen a este continente o a este grupo de países de armas y todo tipo de material, de infraestructura militar para la defensa. Pero, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos de todo esto? Vamos a verlo. Estados Unidos ha pasado de la presión al ultimátum para que Europa cambie el rumbo de su incipiente política de defensa y la mantenga estrechamente vinculada a los intereses de Washington, que exige participar en los proyectos de armamento, lo que rechaza Bruselas por temor a quedar atrapada en la normativa estadounidense de exportación de material militar. La tensión ha alcanzado tal nivel que la administración de Donald Trump ha advertido a la Unión Europea de que se expone a quedarse sola ante amenazas como Rusia si sigue adelante con su plan, según documentación a la que ha tenido acceso el periódico El País español. El ultimátum se produjo el pasado 22 de mayo en Washington. Cuando se produzca una crisis y si vuestras defensas fracasan, vuestros ciudadanos no se van a sentir muy impresionados por el hecho de que el armamento adquirido fuera solo de países europeos, advirtió Michael Murphy, máximo responsable para Europa de la administración estadounidense, durante un explosivo encuentro entre las dos partes en Washington, según la documentación que se ha extraído de esta investigación. El choque transatlántico tuvo lugar durante la visita a la capital de Estados Unidos del Comité de Embajadores Europeos de Política y Seguridad, un órgano llamado COPS, que se desplazó en pleno para reunirse con altos cargos de la administración de Donald Trump. Vamos a ver qué significa ese órgano llamado COPS, en el que participan responsables diplomáticos de Estados Unidos y de Europa para trazar el plan de defensa. Pues ese órgano llamado COPS se dedica a lo siguiente. El Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea es responsable de la política exterior y de seguridad común y de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. Este comité sigue la situación internacional, recomienda enfoques estratégicos y opciones políticas al Consejo. Da orientación al Comité Militar, al Grupo Político Militar y al Comité para los aspectos civiles de la gestión de crisis. Crisis, por ejemplo, no tiene por qué ser una crisis militar, no tiene por qué ser una crisis bélica. Puede ser una crisis, por ejemplo, humanitaria o crisis sobre desastres naturales también. Ejerce el control político y la dirección estratégica de las operaciones de gestión de crisis, es decir, que los países carecen de poder decisorio. Estos países que integran, solo los que integran la Unión Europea, no tienen derecho, entre comillas, a tomar decisiones unilaterales en cuanto a capacidad militar o algún tipo de crisis que se haya producido en terreno europeo. Con lo cual es importante tener en cuenta que aquí tenemos otra prueba más de que los países europeos, y sobre todo los que integran la Unión Europea, tienen muchos problemas para decidir sus propias cosas, sus propias situaciones o poder solucionarlas de alguna manera. Esto, como lo que hablamos del terreno militar, también sucede en el terreno económico y comercial, y en decisiones sobre impuestos, sobre pensiones y sobre las cosas más básicas que un país puede tener para sus propios ciudadanos. Pero este caso de la tensión entre Estados Unidos y Europa vemos que viene de muy largo, desde que Europa empezó a ser reticente a las políticas de la administración de Donald Trump, con Angela Merkel en cabeza. Murphy, el señor que está en Europa amenazando a los países europeos de que no hagan sus propias armas, advierte a los diplomáticos europeos de que cualquier crisis importante en Europa requerirá irremisiblemente una respuesta con Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Noruega. Esa ayuda de los aliados podría no llegar si, como asegura Washington, los planes militares de la Unión Europea hacen que las industrias de armamento de ambas partes no puedan trabajar juntas. Y que quizá los ejércitos se vuelvan menos interoperativos y no puedan combatir juntos.
Murphy remata su advertencia invocando la previsible ira de las opiniones públicas europeas si el viejo continente se ve desbordado por un conflicto de gran envergadura. Sus palabras suponen la mayor amenaza lanzada por Washington desde que Bruselas comenzó a impulsar la Unión de la Defensa en Europa. Está claro que la Unión Europea ha dependido muchos años de Estados Unidos y de su defensa. Pero está claro que Estados Unidos se comporta como una verdadera mafia, una mafia que va a Europa, va a Bruselas y le dice a Bruselas que cuidado, pueden pasar cosas muy graves en Europa si Estados Unidos no crea o no participa en ese desarrollo de las armas en Europa. Es decir, Donald Trump dice a Europa lo que tiene que hacer en cuanto a presupuesto de defensa. Prácticamente todos los países que integran la Unión Europea han incrementado su presupuesto o sus militares, su cifra militar, y además Donald Trump quería hacer esto para intentar beneficiar a las multinacionales que venden armas de Estados Unidos. Con lo cual vemos claramente aquí que no existe ningún conflicto ni ningún enemigo número uno de la Unión Europea. Se quiere hacer ver que es Rusia, pero esto es siempre igual. La aceptación, conseguir esa aceptación de la gente al intentar hacer ver que hay un enemigo muy importante y que por eso vamos a beneficiar a nuestras empresas multinacionales armamentísticas para intentar ganar un poco más dinero con este miedo que se le infunde a la gente de manera permanente en los medios de comunicación. Por eso mismo no va a existir ningún conflicto bélico a corto plazo, porque esto trata de dinero y el dinero es lo que mueve la industria armamentística. Esta industria armamentística que por un lado parece que sea necesaria para la defensa de un hipotético e imaginario enemigo y que además hace llenarse los bolsillos de manera ingente a muchas personas que están allá arriba en la élite financiera. Pero es que no es solo que digamos aquí lo general, sino que ahora nos centramos en lo específico. ¿Qué fábrica visitó Donald Trump hace un tiempo? Pues bien, Donald Trump hizo una visita a una fábrica de tanques en Ohio, específicamente en la población de Lima, uno de los territorios claves en su victoria electoral, porque él dijo que iba a invertir más en defensa porque la situación en el mundo era un poco convulsa. Ahí ganó muchos votos porque muchas personas se quedaron en 2012 sin trabajo porque Barack Obama recortó el presupuesto en defensa, cosa que hizo que muchas fábricas prescindieran de muchas personas, de muchos trabajadores, en algunos rangos que no eran del todo necesarios cuando la producción había bajado de manera tan clara. Pues, ¿qué es lo que hace Donald Trump? Donald Trump vuelve a subir ese presupuesto en defensa y se presenta en esta fábrica de tanques, por poner un caso específico, como un verdadero héroe. Al incrementar la producción, Donald Trump ha creado 1.000 puestos de trabajo solo en esa fábrica de Lima, Ohio. En realidad va a haber una superproducción de armas, de tanques, de todo tipo de infraestructura militar que va a estar en desuso. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues ya lo estamos viendo en los medios de comunicación. Crear un enemigo común entre un país determinado. Es decir, lo que es Estados Unidos con Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia. Se van incrementando los enemigos conforme se va incrementando la producción de armas. En conclusión, vemos que el mundo se dirige hacia una guerra imaginaria que hace que las personas no pongamos ninguna pega cuando se trata de nuestra hipotética seguridad que se ve amenazada por otro país. Siempre vamos a dar nuestra aceptación a que se incrementen las medidas de seguridad para que nosotros estemos seguros. Pero en realidad aquí lo que se trata es de una gran mafia a nivel internacional que se dedica a ir de reunión en reunión amenazando en que si no se cumplen las condiciones para que mis empresas produzcan y exporten esas armas y ese material militar a vuestros países, lo vais a pagar caro. Y no sabemos por dónde va a salir el tiro, porque
En Europa pueden pasar muchas cosas, desde ataques desde el exterior a ataques internos que parecerán de una cosa y serán de otra. Muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo, ya sabéis, darle al like, suscribiros y también podéis comentar vuestras teorías y opiniones sobre el tema de la industria armamentística y qué es lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Europa según vosotros. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.